cuando Cristo te la da. La ONU y todas estas instituciones se reúnen siempre para buscar la paz. Miren quién ha podido arreglar la guerra esa que hay allá en el Medio Oriente. Nadie. Ni la van a arreglar. Ni la van a arreglar. Para arreglar la paz. Y cada vez hay más violencia. Y eso es profecía, como decía el pastor. Y la seguridad que tenemos que tener nosotros es que nosotros tenemos que confiar que a través del estudio de la palabra y el conocimiento y sostenido de la mano de Jesús, ¿cómo vamos a poder vencer? Amén. Cristo dijo, separado de mí nada puedes hacer. Si en esta mañana tú tienes en tu corazón algo que tú piensas que te separa de Dios, agárrate de la mano del Señor. Amén. Porque es la única fortaleza para tu vida. Amén. Aquí tú no puedes confiar en lo que tú tienes, ni en tu dinero, ni en tu casa, ni en nada. Nada de eso te sirve. Aquí la única seguridad que tú tienes es la palabra de Dios. Amén. Y la confianza de que el Señor va a estar, está y estará contigo hasta el fin del mundo. Amén. El título del tema se titula ¿Cómo triunfar en la vida? ¿Ves? ¿Cómo triunfar en la vida? ¿A cuántos nos gusta triunfar? ¿Verdad? Todos venimos con sueños, ¿verdad? Con metas, con planes, especialmente nosotros los colegas. Son cubanos ustedes, ¿verdad? Cubanos. ¿Verdad que sí? Estás en familia. ¿Verdad, no? Estás en familia. Dice mi esposa, cubano de la pequeña Habana. En la vida todos tenemos sueños y metas, ¿verdad? Sobre todo cuando llegamos a lugares diferentes y chocamos con muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo en este país, el inglés, el estilo de vida, la comunicación, ¿verdad? Pero, a pesar de todas las cosas, dice que Dios nos hizo para triunfar, Amén. para vencer, Amén. para ganar, Amén. para ser felices. Nacimos con una misión y nacimos para salvar. Nacimos con muchos planes en nuestra vida, pero lo más importante es que nacimos con una misión. Muchas veces decimos, nacimos para vivir y después para morir. No, nacimos en este mundo con una misión. Amén. Y Dios te ha dado a ti la vida, no para que tú la vivas como tú quieras, sino como Él quiere que tú la vivas. Amén. Amén. Y eso lo vamos a ver esta mañana en la palabra. Pero ¿qué pasa? Que a veces, para nosotros poder ser vencedores y para triunfar en la vida y para poder ganar, nosotros a veces tenemos que pensar en una cosa. Muchas cosas no lo logramos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque depende de la forma y de nuestras decisiones. ¿Sí o no? A veces las decisiones de nosotros, aquí no, a mí me gusta moverme, yo soy un poco nervioso, pero tengo que tener mucho cuidado aquí. Esto no está muy grande aquí, pero bueno. Las decisiones que nosotros tomamos pesan en nuestros actos. Nosotros a veces decidimos con quién nos vamos a casar, ¿sí o no? Decidimos la casa que vamos a comprar sin preguntarle a Dios si es la que nos conviene, si es el esposo que nos conviene. Decidimos hacer un viaje. ¿Cuántas cosas decidimos nosotros? Inclusive tener hijos, ¿verdad? Sin estar preparados. Y a veces es importante que nosotros consultemos a Dios, que es el que conoce todo y sabe todo, qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Dice el Salmo 37, versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Y qué? Y Él construye sus caminos. Y cuando el hombre cayere, no quedará prostrado porque Él lo sostiene con su mano. Amén. Amén. El texto que leyó la hermana, de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ves? En lo que tú piensas que te sabes, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus pasos. Amén. Amén. Qué lindo es saber eso, hermano, ¿verdad? Pero ¿cuántos errores cometemos nosotros? ¿Y saben qué? A veces culpamos a Dios. Usted ve muchas personas que dicen, esto es lo que me ha tocado vivir. Esta es la voluntad de Dios, que yo viva así. ¿Oídos? ¿Sí o no? Sí. Esta es la cruz que tengo que cargar. ¿Sí o no? ¿Oídos? Sí. No, hermano. Estoy enfermo porque Dios quiere que esté enfermo. No. Estamos enfermos porque no cuidamos del cuerpo. Ni comemos comida que Dios agrada. Dice 1 Corintios que nosotros somos, que nuestro templo, ¿qué cosa es? Templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo que tú comas, bebes y hagas, tiene que aquí, que glorificar a Dios. Amén. Así que no le echemos la culpa a Dios. Porque Dios nos hizo ¿para qué? Para ganar, para vencer y para triunfar. Amén. Vamos a estudiar una historia esta mañana que tiene que ver, y tengo que aprovechar el tiempo porque tengo los minutos contados. Fíjense más, vamos al libro de Jueces. Y vamos bien rápido. El
tiempo avanza. No voy a decir todo lo que tengo que decir porque si no, no me invitan más. Miren, en el libro de Jueces, capítulo 13, hay una historia muy conocida por todos. Y es la historia de Sansón. Y esto vamos a sacar en la aplicación. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Jueces qué dijo? Capítulo 13, versículo 1. Y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril, que nunca había dado a luz. Acuérdense de esto, ella nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová apareció a esta mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado luz, mas concebirás, darás un hijo. Por tanto, ahora le dice el ángel a ella cómo tiene que cuidar al niño. Fíjense las instrucciones que le da. Cuida a este niño que no beba ¿qué? Vino ni sidra, ni coma cosa inmunda. Porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Porque aquel niño será nazareo, para Dios desde el vientre. Y él comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos. Y si la mujer viene y le contó a su esposo, bienaventuradas las mujeres que le cuentan a su esposo, son bienaventuradas. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y le pregunté de dónde y quién era. Él tampoco me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo, para Dios desde el día de ¿qué? De su muerte. Miren, bien rápido. Dice que el pueblo de Israel, como nosotros, llevaban 40 años ¿qué? En desobediencia. Y desobedecían, y Dios levantaba un juez, y desobedecían, y Dios levantaba otro juez. Bueno, y aquí vemos a Gedeón, y vemos 20 jueces que Dios levantó. Pero en este caso, Sansón, Sansón no había nacido. Dice que su madre, ¿qué cosa es? Estéril. Yo creo que lo más triste para una mujer es decirle a un médico: mira, tú nunca vas a tener hijos, ¿verdad? Porque toda mujer anhela en su corazón tener un hijo. Y todo padre, ¿qué cosa? Tener un hijo. Pero esta mujer, él es estéril. Yo me tengo que bajar de aquí porque yo no puedo estar aquí así. Me tengo que mover. Miren, ¿me puedo quitar el sangre? Estar en confianza. Miren, y esta mujer, ella no podía tener hijos. Y fue Dios quien decidió que ella tuviera el hijo. Ella ni estaba buscando el hijo, ni estaba pensando en el hijo, ni se hizo eso del vitro, ni se hizo análisis de eso de sangre, no. Ella era estéril. Y fue Dios el que la visitó y le dijo: oiga, usted va a tener un hijo. Y la mujer era viejísima, como era Sara también, y como era Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Hombres que Dios, ¿qué cosa? Visitó a ciertas damas de cierta edad, ¿para qué? Para que tuviera un hijo, y ese hijo, ¿qué iban a hacer? Iban a hacer ¿con qué? Con una misión. ¿Y la misión de qué cosa era? Salvar. Salvar. Ellos no iban a nacer porque iban a nacer. Dios visitó a esas mujeres para que sus hijos tuvieran una misión en este mundo. Juan el Bautista fue a anunciar ¿qué cosa? La venida de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Sí. Manoa, su hijo, iba a salvar aquí, al pueblo de ¿qué? De los filisteos. ¿Sí o no? Sí. La madre de Samuel, Dios la visitó. ¿Para qué? Para que Samuel fuera un profeta. Y eran mujeres ya pasadas ¿de qué? De edad. Así que mi hermana, aquí la que tenga un poquito pasadita ya, que no puedan tener hijos, tengan cuidado porque si yo la puedo visitar. Tengan cuidado porque dice: ay, yo no puedo parir ya, tengan cuidado. Porque si el Señor quiere tener un plan con su vida, lo puede tener. Amén. Amén. Y Dios lo primero que hizo fue que le dio instrucciones a esta mujer de cómo criar a su hijo. ¿Sí o no? Sí. Le dijo que no tome vino, ni nada de la uva, ni sidra, ni se corte el pelo, ni cosa inmunda. ¿Verdad? Porque será ¿qué cosa? Nazareo. Mire, el nazareato era un voto de consagración que se hacía. Era un voto de consagración. Y dentro de las cosas incluía no cortarse el pelo. Pero era un voto que tenían que cumplir. Y a veces se hacía por un año o para toda la vida.
Y Dios fue el que le dijo a ella que iba a tener el hijo y le dio las instrucciones cuando tenía qué cosa, que cuidarlo y que criarlo. Los hijos no son suyos, los hijos son de Dios. Amén. Amén. Dios se los da a usted para que usted los cuide. Usted es un administrador. El vientre es suyo, no es suyo. Dios le prestó a ese niño a usted para que usted fuera una mujer feliz, para que usted criara a su hijo y le enseñara al niño cómo tenía que vivir, cómo tenía que andar y qué tenía que comer. Hoy nosotros le damos un montón de cosas a los niños que por los pobres después están enfermos, todos catarritos y mocosos, porque comen tantas cosas. Y después nos gastamos un montón de plata en el hospital. Y es producto de qué cosa, de hacer las cosas como a nosotros nos gusta y como que queremos. Y hay que ser muy cuidadosos, porque lo primero que hizo Dios con esta mujer, y lo hace contigo y conmigo, es dar instrucciones. Dios te da instrucciones específicas de cómo tú tienes que cuidarte tú y cuidarte quién, a tu familia. Porque le dijo también a la madre, y tú tampoco lo vayas a hacer. ¿Sí o no? Primero tenían que levantar. Y a veces nosotros vemos que las damas se embarazan y hacen tantas cosas, fuman, toman, hacen todo, y después el niño nace con unas ciertas secuelas y es producto de cosas, de quizá la mala vida que llevó la madre. Eso, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú naciste con una misión y naciste porque Dios quiso que nacieras. Póngase a pensar en esto, hermano. Póngase a pensar en esto. Antes que usted naciera, ¿cuántos hermanitos de ustedes no nacieron? ¿Cuántos pueden haber nacido? ¿Sí o no? Yo, antes de mí, mi mamá perdió dos barrigas. Y nací yo. Ahora voy a estar yo golpeándome el pecho. Yo soy mejor que mis hermanos que murieron. O mejor que no. Yo nací porque Dios tiene un propósito con mi vida. Como lo tiene contigo y lo tiene con usted. Y lo tiene con usted, pastor. Amén. Y el propósito de nosotros aquí en la tierra es servir a Dios. Y cumplir la misión que nos ha dado. No es vivir la vida como quiera, como dice Ricky Martin, la vida loca. No. Aquí hay que vivir la vida como Dios quiere. Dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en mi corazón. Amén. Y como dije al principio, muchas de las cosas que nos pasan porque queremos hacer las cosas como a mí me gusta y como a mí me parece. Sabiduría humana. ¿Verdad? Hay que seguir las instrucciones. Punto número 1, sigue las instrucciones de Dios. Amén. Sigue las instrucciones de Dios. Y dice el texto que continúa, que cuando le contó al esposo, dice que Manoa, ¿qué? Oró a Jehová. Y él mismo le preguntó a Dios, ¿qué tengo que hacer con el niño? Fíjese, hermano. Fíjate lo que dice el texto aquí. Y el esposo vino y él le contó al esposo. Y Manoa oró y dijo, Señor, te ruego que aquel varón que enviaste venga a mí de nuevo. Y después le digo, entonces Manoa le dijo, ¿qué orden daremos al niño y qué hemos de hacer con él? ¿Sí o no? No es solamente tener al niño, hay que pedirle a Dios qué cosa, instrucciones de cómo criar ese niño, cómo cuidarlo y cómo enseñarlo. Y se enseña al niño en su carrera y cuando sea mayor, ¿qué? No se aparta. O sea que hay que orar, hay que pedir instrucciones a Dios para tener éxito en esta vida, para poder triunfar y para poder ganar y para cumplir la misión. Si usted está vivo aquí hoy, es gracias a Dios. Dele gracias a Dios que está aquí. Amén. Y si usted hasta aquí no ha cumplido, ni ha orado, ni ha cumplido las instrucciones que Dios le ha dado, tome la resolución esta mañana de hacerlo. Amén. 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 Para si mañana tiene que ir al descanso, descanse en el Señor. Amén. Amén. Pero no podemos vivir en este mundo como gusanos espirituales, alimentándonos de qué, de carroña, cuando tenemos una misión que salvarla. Hay mucha gente perdida, muchas sillas vacías aquí que tenemos que buscar y tenemos que llenar. Amén. Y esa es la misión que nos ha dado. Y dice que después Manoas, una de las cosas que él hizo fue que dice que en agradecimiento a la oración que Dios le contestó, porque Dios es el que contesta las oraciones a su tiempo, no como usted quiere. Y después de haber pedido instrucciones a Dios, dice que aquí en la parte de atrás, y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y lo sacrificó a Jehová. En agradecimiento que hizo él, sacrificó qué cosa? A Dios un cabrito. El sacrificio que se hacía antiguamente se hacía en agradecimiento a Dios por las victorias que el pueblo de Israel tenía, porque llegaban a un lugar nuevo, por una tierra nueva, por ciertas cosas siempre. Dice que Abraham, por donde quiera que iba, Abraham por donde quiera levantaba qué cosa, un altar a Jehová. Y los cananeos que estaban mirando, los hijos le preguntaban, papá, ¿eso qué cosa es? No, esos son altares a Jehová, porque los cananeos eran malísimos, no creían en Dios. O sea que ellos tuvieron 40 años
¿De qué cosa? De gracia, porque pudieron ver el Dios que Abraham tenía. ¿Y cuán agradecido a Dios Abraham? ¿Somos nosotros agradecidos a Dios? ¿Qué sacrificio nosotros hacemos a Dios? Póngase a pensar. ¿Qué sacrifica usted por Dios? ¿Sacrifica su casa? A veces no queremos ver a nadie en la casa ni para que no nos ensucie el piso y la alfombra y con tanta bobería que vemos. ¿Sí o no? ¿Sacrifica usted su closet? Tanta ropa que tiene que no usa de compartirla con los demás. ¿Sacrifica su dinero para ayudar a la obra, para salvar, para dar de comer a alguien? ¿Qué sacrificio hacemos nosotros a Dios? En agradecimiento por lo que Dios ha hecho con tu vida y por lo que te ha dado. Usted no tiene nada en esta vida, hermano. Dice que todo lo que tenemos, lo que somos, se lo debemos, ¿qué? A Dios. Dios. Todo. Todo. Dice que somos como la flor, que hoy está y mañana no está. Como la neblina por la mañana, que está en la mañana, cuando sale el sol desaparece. Así es la vida de nosotros. Y a veces nos afanamos tanto con las cosas de esta vida y pensamos que lo que tenemos va a durar toda una vida. Y tristemente a veces nos morimos y vienen los hijos atrás y disfrutan de lo que usted tiene. Eso es el mejor de los casos. El mejor de los casos. Si no se queda a su esposa con todo lo que tiene y después aparece uno recién llegado y se sienta en la silla que usted se sentaba y se monta en el carro que usted se montaba y disfrutaba todas las cosas que usted nunca quiso disfrutar, ni bendecir a otros ni a Dios. Esa es la realidad de la vida. Entonces, ¿para qué vamos a vivir? Vivimos para ganar, para triunfar, para vencer, para servir, para honrar a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Amén. Y para darle honra y gloria a Él. Amén. Me quedan unos 10 minutos más, pero tres cosas más aquí. Número 1, tenemos que seguir ¿qué cosa? Las instrucciones que Dios nos ha dado. Sigue las instrucciones. Noé siguió las instrucciones que Dios le dio. Él no hizo el arca como él quiso. Él hizo el arca como Dios le mandó. Amén. Porque Dios lo quería salvar. Porque dice que no alcanzó gracia ante los ojos de Dios. ¿Tú quieres alcanzar gracia ante los ojos de Dios? Obedece a Dios. No hagas las cosas. Si Dios dice, trae los diezmos, es el 10%, no traigas el 5, ni el 4, ni el 3. ¿Sí o no? Si Dios dice, no robe, no robe. Una hermana ahí que fue a la tienda, hermana de la iglesia, fue a la tienda y compró varias cosas. Y era un ramo de flores para poner en la iglesia. Para poner en la iglesia, miren cómo hay diablo, hermano, para poner en la iglesia aquí. Y entonces yo la llevé a eso, y cuando la llevé a comprar la flor. Y cuando salió de la iglesia, ese frijol que no se lo habían cobrado, dice, ¡ay, qué bendición! Digo, no, hermano, eso no es bendición. ¿Qué bendición? ¿Eso no es bendición? ¿Se equivocó la mujer? Ay, sí, ya lo van a tener que pagar ella. Exactamente. Pero a veces confundimos las cosas. Dice Proverbios capítulo 10, la bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza. Contesta con ella. Y vamos a hablar de eso un poquito ahora porque me quedan 15 minutos. Número 1, sigue las instrucciones. Número 2, ore siempre a Dios para que usted cumpla el propósito de Dios. Y número 3, ofrezca sacrificio a Jehová. Ofrézcale su corazón, su vida. Dile, Señor, aquí estoy. Haz de mi vida lo que tú quieras hacer. Que no sea yo, sino que seas tú obrando en mí. Todo lo que tengo y lo que soy te lo dedico, Padre. Y usted va a ser la persona más feliz de esta vida. Amén. Cuando usted se despoje del yo y del egoísmo, que tanto nos hace. ¿Ven? Yo conocí gente que tenía unas casas preciosas y cuando vino esto de Irma, no quedó nada. Completo, yo limpiaba, mi esposo y yo tenemos un negocio de limpieza. Yo limpiaba una casa en la playa, lo único que quedó fue el hueco de la piscina. Ahí no quedó nada. Todo se fue. Todo se fue. Y ese cura tenía un afán con esa casa que ni quería pagar. Y un día pasó un quietecito y se lo llevó todo. Así es nuestra vida. ¿Sí o no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, seguimos las instrucciones, oramos y ofrece el sacrificio al Señor. Y por último, Sansón creció y se hizo un joven, ¿sí o no? Sí. Ya creció y se hizo un joven. Y dice que Sansón fue juez por 20 años en Israel. Y esta parte le vamos a cerrar con esto ya. Y Sansón creció. ¿Con qué propósito creció Sansón? ¿Para qué Dios lo hizo que naciera? Para liberar al Para salvar. ¿Verdad? salvar. Con una misión, como nos hizo nosotros, ¿sí o no? Exacto. Pero el muchachón tenía como unos 20 años. Imagínense usted, hermano. ¿Cómo sería, Yuri, ustedes que son mujeres? Ese muchachón, alto, fuerte, esos ojos, esos músculos, ¿sí? Dice que no había hombre que tuviera fuerza en Israel como él. Y Dios lo hizo. Pero lo hizo con ese propósito. ¿Sí o no? para salvar. Ya tenía como unos 20 años. Él. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Sansón? Sansón significa pequeño sol. Búsquenlo en el Google. Pequeño sol.
Él nació para brillar. Sí. Él era el pequeño sol que iba a representar a Cristo Jesús, que era ¿qué cosa? El gran sol, el sol de justicia. Exacto. Esa es la función de Sansón. Él iba a brillar, pero la función era brillar y representar a Cristo como somos nosotros, que somos pequeños soles en esta tierra. ¿Estamos hechos para qué? Para brillar, Amén. para representar a Cristo. Porque somos ¿qué? La luz del mundo. Tenemos que ser un pueblo ¿qué? Diferente, distintivo. No podemos ser como el mundo, Amén. ¿verdad? Porque para eso hemos sido llamados. Amén. Para anunciar la ¿qué? Buenas nuevas. Las obras de aquel que nos da las tinieblas a la luz admirable. Amén. Pero tristemente a veces nos paramos aquí, pastor, y usted mira para allá y usted no sabe qué mujer es adventista y cuál es cristiana y cuál es mundana y cuál es adventista, ¿ves? Porque están todas iguales ya, y los hombres iguales. ¿Sí o no? Pero eso es otra historia. Entonces este muchachón ya tenía como unos 20 años y mire lo que hizo. Él nació para dar testimonio de lo que Dios había hecho con su vida. Para que fueran de los filisteos y decirle, esta fuerza que tengo yo, Dios me la dio. Esta fuerza que tengo yo es gracias al Espíritu que el Señor me ha dado. Porque dice aquí, en el versículo 24, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el campamento de Dan, entre Zoar y Tomar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con Sansón? Dice que lo bendijo y que le dio ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Y dice que Sansón, cuando él ya tenía como 20 años, empezó a tener malas relaciones, malos amigos, empezó a juntarse con personas que no tenía que juntar. Empezó a desobedecer a Dios y a incumplir lo que Dios le había dicho. Dice aquí, hermano, y vino pues Sansón a su madre y a su padre. Y Sansón hizo banquete, porque así solían hacer los jóvenes. ¿Qué cosa es lo que le gusta a los jóvenes hoy? Hacer fiesta y pachanga, ¿verdad? Y andar en bebedera y cosas, ¿verdad? Y se olvidan de lo que sus padres les enseñaron. Y empezamos a desobedecer. Aún nosotros los grandes que venimos a la iglesia y aprendemos. Y Dios nos enseña cómo tenemos que vivir, cómo tenemos... Porque hay en la Biblia, no lo digo yo en la Biblia, hay una serie, hay un listado de las cosas que podemos comer y que no podemos comer. Las cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Nosotros como adventistas tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo auténtico delante de Dios. Porque para eso, como dijo el pastor, somos representantes. Sus hijos lo representan a él. Y nosotros representamos a Dios donde quiera que vayamos. Amén. Nosotros no tenemos que quedar bien con nadie. Si usted va a casa de su hermana, que es un mundano, hace un puerco, coma arroz y frijoles, pero no se come el puerco. Diga, no me lo como porque es inmundo. Y a Dios no le agrada eso. Ah, pero tanto que tú comías, sí, pero por eso tengo colesterol. Tengo diabetes ahora. Y así es. Así que este muchachón se la dio de peligroso. Y dice aquí, y descendió, porque así somos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Empezamos a descender. Empezamos a descender. Dice, descendió Sansón a Timar. Y vio una mujer ahí que le agradó sus ojos. Y subió, se declaró su padre. Y la mujer, ¿cómo se llamaba? Dalila. Dalila. ¿Cómo se llamaba Sansón? ¿Qué significaba Sansón? Luz. Luz. Pequeño No, luz. pequeño sol. Pequeño sol. ¿Verdad? ¿Sabe lo que significa Dalila? La consumidora, la atrapadora, ¿verdad? La que tiene la llave, la que trabaja por dinero. Y entonces él le dijo, hola, yo soy Sansón, mucho gusto. Y él le dijo, bueno, hola, yo soy Dalila, la que te va a atrapar, la que te va a consumir. Así de fácil fue eso. Así mismo fue la historia, sin mucho preámbulo. Así mismo fue, hermano. Y dice que Sansón tenía tanta fuerza que mató a 30 hombres. Después mató un león, ¿sí o no? Sí. Después mató a 1000 personas. Y todas esas escenas, todo eso lo hacía delante de Dalila, para que Dalila viera lo fuerte que él estaba. ¿Y qué dijeron los filisteos? Dalila, hace falta. Este es el enemigo de nosotros, ¿eh? Y ahora Dalila se acerca y ve tanta fuerza y los filisteos dijeron, mira, te vamos a pagar 5.500 ciclos de plata para que tú nos digas cómo descubrir la fuerza de este muchacho. Eso era plata, mucha plata en aquel tiempo. Y entonces esa Dalila, que era la atrapadora, la consumidora, se acercó a Sansón. Y él tenía tanta fuerza y tanta fuerza. Y así somos nosotros cuando nos alejamos de Dios. ¿Sabe por qué?
¿Qué fue lo que le dijo Dios a Sansón, a su madre? Que él iba a hacer qué cosa. Salvador. Nazareo. Ah, Nazaret. Nazareno. El voto del nazarato era un voto de qué? De consagración y dedicación, ¿quién? Al servicio de Dios. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo, porque siempre nos enseña eso en la escuela sabática, ¿sí o no? Sansón fue el tipo poderoso, Sansón, y vino de él. No, 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 no. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo. Dice que Jehová bendijo qué cosa? A Sansón, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Y así cuando mató a los 30 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Y cuando mató a los 1000, y el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Verdad? Cuando se peleó con el león, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando levantó la puerta aquella de la entrada, que era de 8 metros de altura, la arrancó. Y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? En el espíritu de Jehová. ¿Dónde está la fuerza tuya y mía? En el espíritu de Jehová. Y en la bendición de Dios. Amén. Entonces, ¿qué perdió Sansón? Su consagración. ¿Por qué pasa? Se alejó de Dios y empezó a incumplir lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y cuando nosotros entramos en desobediencia, vamos caminando poco a poco y vamos a ir perdiendo poco a poco la consagración que Dios nos dio. Nosotros nos vamos apartando lentamente de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, a medida que vamos caminando, vamos perdiendo nuestra fuerza espiritual. Nos empezamos a debilitar. Y entonces después que llegamos a este punto, pastor, me siento tan mal que ahora ni ganas tengo de orar, ni ganas tengo de ir a la iglesia, ni ganas tengo de ofrendar ni de diezmar. ¿Por qué? Porque ¿quién? Dalila, la atrapadora, te empezó a consumir. Y hoy en día no, quizás no nosotros los hombres, porque a veces nosotros los hombres pensamos, tenemos nuestra esposa, y pensamos que salimos de afuera y las cosas son gratis. No, todo eso cuesta. A Sansón le costó. Y hay que tener mucho cuidado con el pasto ajeno, los hombres. Cuide lo que tiene. El que tiene casa que la atienda. Y Sansón lentamente fue cayendo en una red que no podía salir. Hasta que al final, como hombre a fe, se dio qué cosa? A los deseos de la mujer. Porque así somos nosotros. Somos tan grandes y tan fuertes. Y nos creemos tan Sansón. Y al final lo que somos unos sonsones. Porque nos creemos todas las cosas y caemos en las redes del enemigo. Y nos dejamos convencer. Hay muchas cosas que nos atrapan hoy. El teléfono, la computadora, la pornografía, las películas esas de cortar cabeza y que hasta la sangre te llega a los ojos cuando estás viendo ahí. ¿Cuántas cosas? Estamos hasta las 3 de la mañana. Videojuegos. Tantas cosas nos atrapan hoy. Hoy tenemos a Dalí en nuestra casa, no lo sabemos. Y nos consume el tiempo. La música que oímos, salimos de aquí, santo, santo, santo. Y cuando llegamos al carro, despacito. Despacito. Empezamos a cantar. Hay que tener mucho cuidado porque el diablo nos tiene atrapados a nosotros y nos tiene engañados. Y lo que quiero decir en esta mañana, porque me quedan unos minutos, es que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Amén. Tenemos que orar, tenemos que hacer sacrificio a Jehová. Amén. Y tenemos que cuidarnos de las cosas que nos apartan de Dios. Dios nos ha llamado para ganar, para vencer y para triunfar, para ser felices. Con Dios usted siempre va a ser feliz. Hay problemas, hay dificultades, pero dice Cristo, separado de mí, nada podés hacer. Termino con esto, hermano. Dice que ya al final de sus días, ya, el pobre Sansón, que no tenía necesidad de buscar el problema que se buscó, como a veces tampoco nosotros tenemos necesidad de meternos en problemas. Dice que se lo llevaron allí y lo pararon en el escenario que estaba allí, que estaban todos los filisteos haciendo fiesta, un banquete que estaban haciendo allí. ¿Y qué dijeron? Traigamos a Sansón y vamos a qué cosa, a divertirnos con él. Y lo pusieron allí como un burro, a moler en un molino que tenían. Antiguamente los molinos de ruedas. Y ahí estaba el pobre Sansón que no podía ver nada. Porque así es el diablo. El diablo quiere que tú estés ciego para que tú no puedas ver delante de ti las bendiciones que tiene para ti. Eso es lo que quiere el diablo. Que tú no veas, que tú no puedas discernir lo bueno y lo malo. Y dice que allí él se acordó de Dios.
Alabado sea Dios cuando pecamos que nos acordamos de Dios. Amén. Hay muchos que van y se suicidan, Ay, sí. otros que se hacen tantas cosas. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios viva y para siempre. Amén. Amén. Dice que Sansón se acordó, dice el Espíritu de Dios, de lo que sus padres enseñaron. Por eso yo tengo fe que nuestros hijos, mis hijos no están en la iglesia hoy, pero un día se va a acordar de lo que nosotros le enseñamos a ellos. Amén. Por eso enséñele a sus hijos. Y algún día Dios los va a traer a sus pies. Amén. Porque Dios dice que antes que Cristo venga, dice Malaquías, que el ángel de Jehová dice que les recordará qué cosa a sus hijos, lo que es las oraciones de sus padres. Y esa es la esperanza que tengo yo. Amén. 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 Así que no se sienta triste. ¿Sabe por qué no se sienta triste? Porque ¿en qué falló Dios para que Adán y Eva pecaran? ¿En qué falló Dios? En nada. Pecaron porque quisieron pecar ellos. Lo que quisiera. ¿En qué falló Jesús para que Judas lo traicionara? En nada. Porque estaba con Jesús. O sea, Dios nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y tenemos que recordar nuestras decisiones. Pero al final, Dios va a tocar el corazón a nuestros hijos y lo va a traer de vuelta. Amén. Porque dice esto, dice que al final, dice que Sansón se paró allí entre las dos columnas, el templo. Y dice que las palabras más bonitas que hay aquí, dice que, acuérdate de mí, Señor. Le digo, acuérdate de mí. Cuando tú estás en problemas, cuando te falte dinero, cuando no tienes que comer, cuando quizás tu esposo te esté abandonando, cuando estés en un divorcio, cuando tengas tantos problemas que tu carro, no tienes nada. Dile al Señor, acuérdate de mí ahora. Fortaléceme, le dijo Dios, Dios a Sansón, a Dios, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que me des qué cosa, venganza sobre el filisteo y me des mi sol. 3 cosas hizo él. Acuérdate de mí, fortaléceme y ábreme los ojos. ¿Verdad? Dame sabiduría. En esta mañana yo te pido que tú le digas al Señor eso mismo. Si en algo tú le has fallado, Señor, si tú no has orado, si tú no has seguido las instrucciones de Dios, si tú quizás no has ofrecido sacrificio a Dios y le has fallado a Dios, como hizo Sansón, y quizás Dalila está tocando la puerta de tu corazón, dile, Señor, acuérdate de mí, fortaléceme, Amén. dame poder para vencer, Amén. dame poder para vencer las dificultades, las Amén. cosas, las tentaciones que hay en mi vida. Amén. Lo que no quiero hacer, como decía Pablo, el hacer lo bueno no puedo, sino lo malo. Todos tenemos muchas luchas y la lucha más grande que tenemos los seres humanos es con la mente. ¿Sí o no? Con la mente, pensando tantas burreras y tantas cosas. Hasta a veces yo me creo que soy Sansón. ¿Sí o no? Siempre soñé con ser grande y mira, no, soy chiquitico. Pero bueno, en el cielo, Dios me va a dar qué cosa. Todo diferente y todo nuevo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana Amén. Amén. y que aprendamos a confiar en Dios. Amén. Que así, Señor. El Señor es tu fortaleza y tu amparo y tu auxilio en las prontas tribulaciones. No importa los errores que tú hayas cometido, ni las veces que tú le has fallado a Dios, aún si le estás fallando todavía, aún si no estás siendo fiel a Dios, o quizás a tu esposo, o quizás a un amigo, andando en tantas cosas que no tenemos que andar. Párate en un lugar y dile como Sansón, si dice que se paró entre 2 columnas, mira, pon tus manos, mira, sobre Cristo, dile, Señor, me sostengo sobre ti, fortaléceme. Amén. Estoy fallando, acuérdate de mí. Dame una nueva oportunidad. Y el Señor te la va a dar. Porque dice que se la dio Sansón. Y dice que murió. Pero Sansón va a resucitar. Amén. Porque aquí el problema no es pecar. El problema es arrepentirse. Amén. Aquí el problema no es caerse. El problema es levantarse. Aquí el problema es levantarse. ¿Verdad? Aquí el problema no es cometer el error. Aquí el problema es reconocer el error. Y decirle, Señor, tú eres un Dios de oportunidad. Y así como se la diste al ladrón en la cruz, yo creo que tú me la dejas a mí. Amén. Entonces, y siempre dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y que el Señor en esta mañana te bendiga y te guarde. Y Amén. acuérdate, aprende algo lindo de esta lección. Sansón fue un hombre como tú y como yo. Nacimos para vencer, para ganar, para ser feliz, para triunfar, Amén. con una misión y para salvar. Que Dios nos bendiga esta mañana y vemos eso mañana en nuestros corazones. Y que Dios nos use y que seamos instrumentos en sus manos. Y Amén. cuando Cristo venga, nos dé la victoria. Amén. Dios me lo bendiga.